Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día que Él nos regala. Hoy, extrañando la ausencia de algunos hermanos que han estado enfermos, doña Tere ha estado muy resfriada esta semana y entonces supongo que por eso ella no está aquí, para no arriesgarnos. Y también Marco estuvo un poquillo enfermo, no sé si él podrá venir hoy. Pero damos gracias a Dios por los que estamos acá, por los que se conecten ahora a las redes sociales para participar de este culto de la Iglesia Cristiana La Verdad aquí en la ciudad de Cartago. Sin más, vamos a dar inicio. Le voy a pedir al hermano Luis que pase para que nos guíe con un canto, e inmediatamente Marvin va a pasar con la escuela dominical. Don Luis, después del canto, por favor, ora para que el culto sea correcto, para la gloria de Dios. Bueno, amén. Vamos a cantarnos un himno bonito. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón ya necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. Oremos. Gracias le damos, Señor, por tenernos aquí, por permitirnos, Señor, levantarnos y abrir nuestros ojitos. Un día más de vida, Señor, que nos da. Gracias por todas las bendiciones, por este sol, por el viento, por todo lo que nos da, Señor. Que usted siempre ha tenido y tendrá cuidado de toda esta creación, Padre bendito. Gracias le damos por cada momento de la vida, Señor, por ese pan nuestro de cada día, por el trabajito que tanto necesitamos y por la salud. Gracias, Señor, le damos en el nombre sagrado de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Un placer, un honor, de verdad que me siento orgulloso y a la misma vez muy bendecido por Dios de que nos permita llegar acá hoy. Hoy muchas iglesias no se abren por la pandemia y porque muchas se han cerrado.
y Dios nos ha premiado, nos ha tenido en su corazón, y como lo decía el canto, que nos renueva y que ya no queremos ser igual, ¿verdad? Pues cuando nos duele el cambio totalmente en nuestras vidas, pero Dios lo hace todo para bien, aunque hoy no lo entendamos, aunque hoy digamos que qué situación más difícil estamos pasando, pero Dios tiene el control de todos nosotros. Vamos a seguir para todos los hermanos desde acá, la Iglesia La Verdad. Estamos ubicados 200 metros al norte del costado este de la Corte del Poder Judicial en Cartago. Antigua Hormiga de Oro, 50 metros al norte. Y nos reunimos los domingos de 10 de la mañana a 11, 11 y media. Depende como estemos, porque también así lo pide que lo hagamos, que no nos pasemos del tiempo. Estamos con las cartas del Evangelio en la escuelita dominical, ¿verdad? Las cartas del Evangelio que ustedes lo ven por acá, ya cada quien tiene su hojita. Es un rato de estudio y veríamos por qué la gente es infeliz. La gente, ¿por qué sigue siendo infeliz y siendo cristianos? Nosotros vemos que vamos a una iglesia, pero se queda guardado en nuestro corazón todavía muchas cosas. Y aquí las venimos descubriendo a través de la palabra de Dios. Entonces, habíamos hablado que esto ocurre porque el hombre está separado de Dios. La Biblia nos revela desde cuándo comenzó esta infelicidad, hasta cuándo continuará esta infelicidad. Habíamos quedado la semana pasada y hoy vamos a estar con el punto número 4 de la primera, ¿por qué la gente es infeliz? Y en el 4 dice, ¿por qué no desaparece esta infelicidad? ¿Por qué? Nos hemos preguntado, ¿por qué si yo tengo todo? ¿Por qué si yo tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo o mis familiares, todo lo que me rodea, mis lujos, mi casa? Los que la tienen y los que no la tienen, pues tienen algo. Yo sé que sí tienen algo. Ahí dice, ¿por qué no desaparece esta infelicidad? Hay un ser que nos trae esta infelicidad. Ustedes lo saben muy bien quién es. Es el que ha venido a dividir el bien y el mal. Así es que este nombre hoy nos va a sorprender. ¿Por qué? Pues ya lo conocemos y sabemos que su nombre aparece en la Biblia. ¿Ah? Ese nombre se llama Satanás, el diablo, o lo llaman demonio. El diablo era un ángel de Dios. Imagínense, vean lo que es cuando ya aquí nos damos cuenta que no hacemos caso no hacemos caso a Dios. Entonces el diablo era un ángel de Dios llamado Lucifer, ángel muy hermoso, dicen que era. Imagínense, muy hermoso, y por la soberbia contra Dios, él queriendo ser como Dios, fue echado a la tierra. Por eso en el cielo, él estaba por eso en el cielo está el trono de Dios, y aquí en la tierra quien gobierna, aunque no nos guste decirlo, es el enemigo, Satanás. Y esto viene desde antes, desde mucho antes, ya cuando él ya lo hizo echado del cielo. ¿Por qué? Porque él no podía estar en el trono, porque Dios no comparte su trono. Su trono es limpio, su trono es puro, y él no puede compartir. Por eso, aquí vamos a ver que él quiso imitar. Lo vemos en el libro de Génesis, donde él le habló a la mujer. Y desde ahí comenzó, desde ahí ya fue echado acá. Entonces, nos dice el número 3, ¿cuándo apareció? En el 1 dice, un ángel se corrompió en el cielo, Ezequiel 28, 14 y 19. Del 28 del 4 al 19, alguien que me lo pueda leer o
lo leemos en voz alta si podemos todos. 28, del 14 al 19. Ezequiel 28. Sí, no, Ezequiel 28, del 14 al 19. Yo lo tengo. Sí, señora. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Perfecto. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vea lo que dice, espanto, espanto. Dice que era perfecto. Después dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte. Imagínense lo que es que Dios le ponga en el santo monte de donde él, o sea, él lo formó. Él, como se dice, un padre a un hijo lo chinea. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, paseabas. Él podía hacer lo que hacía. Él paseaba allá. Pero después, cuando vino a la tierra, se paseaba ¿por dónde? Por la tierra. Más o menos ustedes pueden ver a dónde andaba también rondando. ¿A quién se les parece eso que anduvo rondando? En el libro de Job le preguntó, ¿y qué andas haciendo vos? Me andaba dando una vueltilla ahí viendo la finca, como dice más de uno, ¿verdad? Él ya se pasea en medio de la multitud de la tierra. Él viene a hacer el mal. Por eso aquí le dicen, a causa de tus multitudes y fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por eso te eché del monte, se llenó de pecado. Cuando la persona está llena de pecado, no podemos absolutamente tener una felicidad. Cuando escondemos el pecado, se sale a relucir. Ustedes han visto una persona cuando que quiere pelear, cómo se pone, cómo se le exalta los ojos, y él me dice, yo me mato con cualquiera. ¿Es por qué? Porque no está un espíritu en él, sino es el espíritu que está, es el espíritu de Satanás. Porque una persona que tenga el Espíritu Santo, más bien se aparta, se calla y le dice, no, vámonos, o arreglemos esto, aunque yo pierda. Pero el Espíritu de Dios es totalmente diferente. Entonces aquí vemos, un ángel se corrompió, ¿a dónde? En el cielo, no se corrompió en la tierra, se corrompió allá en el cielo. Y puede preguntarse los que nos están viendo, pero ¿por qué Dios permite todo eso? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Porque Dios es soberano, porque Él hace lo que Él guste, porque Dios tiene todo así en orden, como se dice. Cuando le dicen a uno, arregle su cuarto, y le dice, porque donde hay orden está Dios, ¿verdad? Entonces Dios es... Ahora, el número 2, Efesios 2:2, Él fue expulsado, ¿a dónde? Al aire. Efesios 2:2 nos dice... Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, yo les puedo decir a ustedes ven a Satanás, no lo pueden ver, es un espíritu, está en el aire. Por eso dice que muchas veces cuando él ve en una persona que está comenzando a buscar a Dios,
Él lo va a operar en esa persona, y si la persona es media débil, se le va a someter más malos espíritus. Un espíritu no lo veo, pero uno siente las cosas. Entonces, él fue expulsado ¿a dónde? Al aire. Y aquí lo vemos donde nos está hablando en Efesios 2:2. Número 3, apareció en la tierra y destruyó a la humanidad. ¿A quién destruyó ahí? Al principio, al primer hombre y a la primera mujer, Adán y a Eva. Desde ahí ya comenzó esto para atrás, pero es que todo esto es un plan de Dios divino. Ahora más tardito se lo voy a decir. Como resultado, irá al infierno, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el cielo y sus ángeles. Mateo 25:41. Ajá. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, ¿ah? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ah? O sea, esto no es jugando, hermanos. Cualquiera puede hablar que en muchos templos se puede decir, y ven gente que dice: ¿cuánto calza usted? Entre más calce usted de tamaño, lo tiene entre los pies a Satanás, y es mentira. Satanás, vea lo que dice, tiene ángeles también, tiene potestades, por eso las potestades de las tinieblas. Satanás, para destruir, lo destruye. Y lo estamos viendo ahorita con muchas cosas que está pasando actualmente en esto. Apareció en la tierra, destruyó a la humanidad y está destruyendo. Hermanos, yo les quiero decir que ustedes pueden estar muy metidos en la Biblia. Ustedes pueden conocer la Biblia, pueden leerse de memoria muchos versículos, pueden venir a todos los cultos. Y no les estoy diciendo que es malo, no, sigan haciéndolo. Pero cuando nos demos cuenta quién es Satanás, nos vamos a dar cuenta la diferencia, que es leer, conocer a él y conocer a Dios, porque son dos cosas diferentes. El Satanás viene solo a destruirnos, él vino solo a matarnos, él viene solo a hacer maldades, a hacer... Y es que les voy a decir algo, el pecado es bonito, ¿quién dice que no? Qué lindo que es y a mí que me digan agarrar un carrito ahí y que un carro yo lo tengo y ya está a punto, que el mecánico me dijo: véndalo porque ya ese bota los pistones por la mufla, ¿ah? Ya está, y lo ven lo más lindo por fuera. Y digo yo: qué buen negocio hice, me lo llevé entre las patas. Esas son estrategias de Satanás. Esas son cosas que a Dios no le agradan. Por eso Él está aquí en la tierra. Y el resultado irá al infierno. Hay dos cosas. Usted se ha preguntado, hermanos, yo le he preguntado a muchas personas de otras religiones, no voy a decir nombres, pero les he dicho: si muriera usted hoy, ¿para dónde va? Y no me han sabido contestar. Hermanos cristianos también, y no han sabido responder. Me dice: yo creo que voy. ¿Cree o no cree? O es blanco o es negra. Cuando entendamos para dónde vamos, nos vamos a sentir totalmente diferentes, nos vamos a sentir seguros, vamos a poder hablar de Dios, vamos a poder hablar de lo que hace Satanás también, de las maldades y todas las cosas que él ha hecho. ¿Qué sucede si no conoces a Dios? El número 5, aparecen problemas espirituales. Juan 8:44. Juan 8:44 nos dice: vosotros, mire otra vez lo que nos vuelve a decir. Si alguien lo tiene.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Ajá. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Exactamente. ¿Hay mentiras en las religiones? Sí, hay mentiras. Para una muestra, un botón, Pablo el apóstol, ¿cómo era él? ¿Seguidor de quién? De cristianos. Él conocía letra, pero era religioso. Él creía que con andar buscando y matando a gente le agradaba a Dios. Entonces, ¿se filtra el enemigo, el diablo en las iglesias? Sí se filtra. Déjeme decirle que sí, aunque lo llamen un templo bonito y no haga bulla, porque aquí está Dios, le dicen a uno. Cállese, porque aquí está Dios, le decían a uno. O vaya y agarre un poquito de una agüita y haga algo ahí, ¿ah? Y vaya y ojalá, y le buscaba a uno como en una concha de mármol, porque la sentía más fría que la que salía en otro lado, que salía ahí. ¿Se dan cuenta que Satanás existe en los templos también? Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿El cristiano sigue mintiendo en la iglesia? Sí. ¿De quién será hijo? Uno puede decir: yo recibí a Jesucristo como mi único salvador, pero lo recibió. Pero si sigue haciendo lo mismo, sigue siendo hijo de Satanás, así esté metido aquí en una iglesia. Por eso la canción decía: renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. ¿Y cómo? Cuesta, pero es que por las fuerzas de ustedes que me están viendo, por los que estamos aquí, por las fuerzas mías, nunca pude absolutamente nada. Tuve que hacerlo a través de Dios, cuando yo le digo: ya no quiero ser igual, ya no puedo, ya no aguanto. Le entrego a usted todo lo que yo tengo, le entrego mis enfermedades, le entrego mis problemas, mis trabajos, todo se lo estoy entregando a Él. Cuando yo entiendo eso, por eso se dan cuenta, aparecen los problemas espirituales. Se sufre sin conocer la verdad de la razón. Hechos 10:38. Y yo creo que aquí ya con esto vamos a terminar. Juan. Hechos 10:38. Si alguno lo tiene. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver. Dice: se sufre sin conocer la verdadera razón. ¿Por qué sufrimos nosotros si nosotros conocemos la palabra de Dios? ¿Por qué el cristiano sufre viniendo a 10 cultos por semana? ¿Por qué el cristiano sufre cuando tal vez ya es el 1 de enero y tiene planes y vuelve al cassette para atrás y dice: qué tirada, este año no fue un año para mí bien? ¿Por qué ese cristiano sufre antes de, como se dice aquí en Costa Rica, no cuente los pollitos antes de nacer? ¿Por qué ese cristiano? ¿Por qué? Porque todavía no conocemos la verdad. Y dice el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Aquí nos damos cuenta. ¿Por qué no conocemos la verdad? Porque todavía seguimos atados a cosas del enemigo. Porque no hemos descubierto todavía que Dios es puro, que Dios es limpio, porque Dios hace todo nuevo. Dice la palabra de Dios
que todos mis pecados fueron borrados, fueron limpios a través de la sangre del Cordero cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y para finalizar, ya ahorita voy a terminar con esto que dice: ¿por qué no desaparece esta infelicidad en el hombre? Porque Dios, ¿por qué le reclamamos a Dios si Dios hace todo perfecto? Y le decimos, si usted, Él lo sabe todo, ¿por qué usted hizo a Satanás? Y le reclamamos a Él. Pero Dios después nos contesta, Él lo hizo bien. A usted, a mí, nos da libre albedrío. Yo sé si yo hago el bien o hago el mal, pero después la situación nos va a venir a consecuencias, y aquí lo dice: como resultado irá al infierno. Y no es meterle miedo a las personas que nos están viendo. El infierno existe, el lago de fuego. Y pueden decir, pero es que todos somos pecadores. Sí, pero si nos arrepentimos de nuestro pecado y le seguimos a Dios, que vamos a caer 7 veces, cae el justo y Dios nos va a levantar. Pero le vuelvo a decir, en los planes de Dios venía otra cosa para terminarlo, que Satanás hiciera eso. Pero vino Satanás, está Satanás, pero ¿con qué propósito fue ese? El propósito más grande es que también mandó a su Hijo a salvarnos, a tener el perdón de todos ustedes, los míos, y a través de su Hijo Jesucristo no va a poder vencer Satanás. Así es que si ustedes están pasando hoy por alguna situación difícil, sé que lo hay: hechicería, brujería, santería, cartas, todo eso se encarga Satanás, pero de todo eso se encarga Jesucristo. A mí me ayudó, me salvó y me sigue ayudando, y sé que me va a seguir ayudando porque tengo la confianza en Él. A usted, querido hermano que me está viendo, si hay algo que le está pasando a usted, comience a evaluarlo, comience a escribirlo, y si le es difícil, pues apúntelo y comiéncelo a hablar a través de Dios. Cristo es el que limpia. Él dice: vine por todos los oprimidos, vine por todos los enfermos, vine por todo el pecado a limpiarnos. Así es que por aquí vamos a dejarlo. ¿Qué sucede si no conocemos a Dios? ¿Podemos hablar de Dios? En las películas ustedes lo ven, oh my God, todo el mundo, solo Dios y Dios. ¿Cuál Dios es el suyo? ¿Cuál Dios es el mío? El mío es el que me salvó y el que me dio a Jesucristo, mi único Salvador. Buenos días, muchas gracias. Gracias, María. Vamos a cantar Somos un pueblo de pacto. Aunque yo débil pueda ser, fuerte y fiel es mi Dios. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán con el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar. Amén.
Muy buenos días a todos nuevamente. Buenos días al hermano Marco, que se sumó luego a la reunión acá en la iglesia. En la iglesia cristiana La Verdad, en la ciudad de Cartago. Damos gracias a don Luis, a Marvin, a Beatriz por su participación en el culto del día de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Hoy vamos a estudiar, vamos a conversar acerca de las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias. Hoy vamos a hablar de la 7ª iglesia que se menciona. Pero antes que nada vamos a leer Juan 15, 5. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el día que nos has dado, por la fe de tu pueblo, Señor, por la vida que nos has dado, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien murió en la cruz, Señor, para recibir el castigo que nosotros merecemos, pero también para darnos perdón y para darnos vida eterna, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra edifique a tu pueblo, que tu palabra convenza de justicia, pecado y juicio, y que nos haga reflexionar acerca de lo que tú deseas para la vida de cada uno de nosotros, personalmente y como iglesia. Oramos, Señor, por si hay alguien que no te conoce, para que pueda recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, que pase de muerte a vida, Señor, que pueda gozar de las bendiciones de Cristo en los cielos, que pueda gozar de la vida eterna, que pueda ser separado del pecado y ganado para Cristo, que pueda ser, Señor, una nueva alma, un nuevo testimonio, Señor, de la obra tuya en cada uno de nosotros. Una persona que sea alejada del infierno, del castigo eterno, que es una realidad bíblica, Señor, para todo aquel que rechaza tu mensaje. Oramos, Señor, dándote gracias, que por tu misericordia, por tu amor, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por quienes no lo merecemos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Esta mañana, muy temprano, estaba yo terminando de escribir el mensaje de hoy, y a veces escucho en una emisora local a 2 religiosos que tienen un programa por esa emisora, religiosos de la iglesia dominante, llamémoslo así. Me gusta oírlos porque me ayuda a comprender la gravedad, la consecuencia de cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios. Una iglesia que ha custodiado la Biblia más antigua escrita que existe. O sea, tienen 1800 años de conservar esa Biblia ahí en un archivo, pero es obvio que no la han sacado de ahí. Una iglesia en la que cada día se alejan más de la palabra de Dios, cada día se alejan más de Cristo, porque aquí la lectura con la que iniciamos dice: separados de mí nada podéis hacer. Y esa iglesia cada día se separa más de Cristo, está más lejos de Cristo. ¿Y qué me llamó la atención hoy? Que hablando de ellos 2, personas que se supone que son teólogas, que son estudiosos, hablaban de Jonás el profeta. Y ellos decían que más o menos, no dijeron estas palabras, pero dieron a entenderlo muy claramente, de que Jonás y el gran pez era un cuento, que era un recurso literario, que eso no podía ser así, que Jonás no fue tragado por una ballena. Y tienen razón, Jonás no fue tragado por una ballena. La Biblia dice que fue tragado por un gran pez, que no es lo mismo. Entonces ellos ni siquiera se toman la delicadeza de leer la escritura adecuadamente, sino que inventan. Y no solo eso, inventan que eso es
Un cuento, una historia, una ilustración, un recurso literario, como dijeron ellos. Y digo yo, aquí es donde está la razón. Ellos se han apartado de la Biblia, no creen en la Biblia. Esa es la verdad, no creen en la Biblia. No creen que la Biblia sea palabra de Dios. Eso es lo que ocurre con esa religión. Se apartaron, la tuvieron, la conservaron, la cuidaron en un principio. Pero cuando el Estado y la Iglesia se unieron en el año 300, ahí empezó el problema. Ahí empezaron a progresivamente distanciarse. Y el Señor nos dice hoy en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. Y entendí eso. Entendí, mira, una razón más para comprender por qué la religión oficial es cada día menos cristiana. ¿Por qué la religión oficial es cada vez más cualquier cosa menos una evidencia del amor de Dios en Cristo Jesús? Es nada más una religión, una cultura, un hábito. También, por la gracia de Dios, esta semana nosotros, Beatriz, Isaac y yo, pudimos ir unos días de vacaciones. Y honestamente han sido las vacaciones más extrañas, ¿verdad? Más extrañas, nos pasaron cosas increíbles, incluso el Señor nos libró literalmente de 3 accidentes de tránsito, nos libró tres veces el mismo día de 3 accidentes, y por su gracia estamos vivos, es la verdad, no podemos decirlo de otra manera. La primera era un posible choque contra un bus, el segundo contra un tráiler, el tercero con la aguja del peaje que casi nos cae encima. Bueno, nos cayó, pero todavía frené a tiempo. Pero no solo eso, ya cuando regresamos compartíamos y decíamos, ¿vos no sentís algo raro? ¿Verdad? Hablábamos eso ya cuando estábamos en la casa de nuevo. ¿No sentiste? O sea, es que hubo algo raro. Y meditando en eso, ya entendí qué era lo raro. Fuimos a un lugar que estaba lleno de homosexuales y lesbianas. O sea, el espíritu de Satanás del que hablaba ahora Marvin, estaba ahí. Ahí estaba. Ayer hablaba con Cristina, con la hija, y ella me decía, pero ¿se veían escenas raras? No se veían escenas raras, pero se percibía en el ambiente. O sea, cuando usted ve a 2 y hasta 3 hombres juntos en una misma habitación, y uno de ellos bastante evidente en sus gestos, conducta, y cuando ve a otra persona que sí tiene antecedentes de homosexualidad, y cuando ve a mujeres ahí con ciertas actitudes, esto no es un engaño. O sea, el pecado existe, lo que decía Marvin, el príncipe de la potestad del aire está ahí. Y yo llegué anoche a la conclusión, eso fue lo que nos afectó. O sea, no hubo una verdadera paz espiritual, porque ese hotel estaba lleno de demonios que impulsaban a la homosexualidad. Y lo empecé a percibir en un momento dado. Yo le dije a Beatriz, cuando salíamos de comer, que uno de estos muchachos, de los 3 que andaban juntos, Isaac pasó delante y el muchacho se quedó viendo a Isaac con ojos. Ustedes saben qué tipo de ojos, ¿verdad? Y por dicha Beatriz caminó, no se dio cuenta y se puso delante del muchacho y entonces ya no podían ver a Isaac. Entonces ya el muchacho le quitó la vista. Pero yo sí lo estaba viendo desde atrás, y donde yo iba a dar el paso, Beatriz por dicha se atravesó. Pero eso que uno está acostumbrado a que ciertos hombres vean a las mujeres con ojos raros, ¿verdad? Y bueno, las mujeres que están aquí pueden dar testimonio de ello, ¿verdad? Cómo en ese lugar eran hombres viendo hombres, y hombres conviviendo con hombres. O sea, ahí se sentía, y por eso es que nosotros no disfrutábamos, estábamos en medio del reino de Satanás. Buenos días al hermano Bolívar, a su esposa y su hija, bienvenidos.
Qué alegría verlos por acá. Es verdaderamente un gozo. Se percibía en el ambiente. Por eso es que no tuvimos paz. Por eso es que no tuvimos tranquilidad. Porque éramos la luz en medio de las tinieblas. Las huestes de Satanás combatiendo contra el Espíritu Santo que habita en nosotros en ese lugar. O sea, realmente era una sensación extraña. Y regresamos y honestamente fue extraño esa experiencia. Definitivamente el reino de Satanás existe en la tierra. Definitivamente los espíritus de demonios que habitan en algunas personas son una realidad en nuestra vida. Y la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, debe ser una luz en medio de la oscuridad, una luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que somos llamados a hacer. Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Y vamos a hablar de la iglesia que estaba en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Y vamos a ver qué relación hay entre la iglesia de la Odisea y lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué les comparto esto que les comento? Una religión que se dice cristiana, que no cree en el libro sobre el que se fundamenta el cristianismo, no cree en ese libro, porque de lo contrario no se atreverían a decir lo que dijeron. Y una religión que deja pasar, deja ser, no denuncia el pecado. Ahora Marvin nos hablaba del pecado. El pecado es una realidad. El pecado es la ofensa a Dios. El pecado lleva como consecuencia el estar separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y tenemos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, el mensaje del Señor resucitado a la iglesia en la ciudad de la Odisea. Esa es la última de las 7 iglesias a las que el Señor les envió un mensaje particular, específico. Pero es un mensaje que está vigente hoy día. Es un mensaje que también es para nosotros en lo personal. Y también es un mensaje para la iglesia cristiana bíblica alrededor del mundo. Totalmente vigente. Y les voy a describir algunas cualidades de la iglesia de la Odisea. Ustedes lo tienen ahí en sus apuntes. Pero la Odisea era una ciudad famosa por sus riquezas materiales. Era rica, realmente rica, como pocas ciudades en el Imperio Romano. Era tan rica que alguna vez hubo un terremoto que se la trajo al suelo completamente. Y no necesitaron ayuda de nadie. Con sus propios recursos la volvieron a levantar. Hoy día... Ajá, algo así, sí. Es como si hoy día, digamos, sucede una catástrofe aquí en Costa Rica, o en una ciudad, en un pueblo, algo así, inmediatamente se le envía ayuda, ¿verdad? Que alimentos, que después materiales para reconstruir, etcétera, etcétera. Y la Odisea no necesitó eso. La Odisea dijo, ¿sabe qué? Yo mismo tengo mis recursos, yo puedo construir de nuevo. Y así lo hicieron. Así de rica era. Así de rica. Tenía una industria, dice la historia, de lana con una particularidad. Era lana negra, suave y brillante. Muy cotizada. Que era una industria que solo en esa zona había. En ningún otro lado del Imperio Romano había ese tipo de industria. Entonces era un producto muy apetecido y muy caro. Eso generaba grandes riquezas. Tenía una escuela de medicina, famosísima por la producción de un ungüento para los oídos y de un colirio para enfermedades de la vista. Era súper reconocida esa escuela de medicina. O sea, no era una ciudad cualquiera. Y la iglesia, por consecuente, heredaba esas cualidades de riqueza y prosperidad que tenía la ciudad. No hay registro de que la iglesia en la Odisea tuviera problemas de persecución, como si lo tuvieron otras iglesias, que lo hablamos en otra ocasión. Esta iglesia no tenía problemas de herejías. No había una falsa doctrina, digamos, no había infiltrados. Pero sí tenía una actitud súper
peligrosa. La tibieza espiritual o la indiferencia. Eran indiferentes. ¿Habría alguien en esta iglesia dispuesto a escuchar la palabra del Señor? Esa es la pregunta que hace el texto. ¿Había alguien dispuesto a escuchar? Y ahorita lo vamos a ver por qué hacemos esta pregunta. Una iglesia rica, una iglesia que no tenía persecución, que no tenía problemas doctrinales, pero que era fría, que era indiferente, que no le importaba lo que ocurriera a su alrededor. ¿Le suena a algo que vivimos hoy día? Mire, yo no concibo como un cristiano auténtico, bíblico, vote por personas que promueven el aborto. No concibo, eso no puede ser. Si yo creo en la palabra de Dios, no puedo darle mi voto a una persona para que sea elegido como presidente si su proyecto político es promover el aborto. Promover las uniones civiles entre personas del mismo sexo. No puedo. ¿Cómo cabe que yo diga que soy cristiano y que apoyo a alguien que promueve eso? Y sin embargo los hay. Es indiferente. Les es indiferente. Y no digo que otros candidatos sean mejores. Nada más digo por quién no puedo votar o no debería votar. Ahora vemos una gran elección en los Estados Unidos y mucha gente está feliz por el candidato que resultó electo y que en el día 20, ¿cuándo fue? El miércoles, ya tomó posición como presidente. Y le han hecho bulla y pompas y tal y cual. ¿Saben cuál es uno de los decretos que promulgó ayer o antier? Una nueva definición de sexo. Ya el sexo no es hombre y mujer, ahora es lo que usted quiera y en todo el país debe respetarse eso desde la escuela. Ese es el candidato por el que votaron. Y cristianos votaron por él. ¿Cómo cabe en la mente de un cristiano votar por alguien así? Y no digo, repito, que el otro sea mejor. Lo que yo digo es por quién no deberíamos votar o no debieron votar personas que se dicen cristianas. Ahí está, lo pueden buscar en las noticias. Nueva definición. Biden estableció un decreto ejecutivo con una nueva definición de sexualidad. Ahora los niños desde la escuela, el niño puede entrar al baño de las niñas y las niñas pueden entrar al baño de los niños cuando quieran, como quieran. Y nadie puede reprochar eso. O sea, se quita la libertad de opinión, la libertad de conciencia, por una política institucional. O sea, repito, la iglesia de la Odisea era eso, y la iglesia cristiana es indiferente a eso, no le importa lo que está pasando. La iglesia cristiana no le está importando que el mundo se está despedazando moralmente alrededor. Que el príncipe de la potestad del aire, nos decía ahora el hermano Marvin, es el que gobierna en este mundo. Y la iglesia de la Odisea tenía riquezas, tenía comodidad, no tenía persecución, estaba tranquila, pero era indiferente. Ese era el problema, su indiferencia. Para algunos teólogos, la iglesia de la Odisea representa a esa iglesia autosuficiente, la era de la apostasía, la previa iglesia a que venga la gran tribulación. Y algunos creen que es la época actual. Y vemos ciertas evidencias de esa apostasía. Leemos en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y vemos cómo se identifica el Señor. Como el amén, amén significa así es. O sea, el amén es una expresión que viene del hebreo, que lo que quiere decir, hasta aquí llegamos. Es como decir, esto es así. Es una contundencia, una afirmación de contundencia sobre algo que se ha dicho o se ha hecho. El papá de Beatriz tenía una expresión, ¿cómo era? Y punto. Tal cosa y punto, ¿verdad? Era así. Y cuando le decían así, era así, no hay discusión. El Señor se presenta así, el amén, y punto, soy yo. A una iglesia indiferente,
a una iglesia rica, pero indiferente. A una iglesia sin problemas, pero indiferente. Soy yo el que hablo. Dice el testigo fiel y verdadero. Eso nos lleva a pensar en que esta iglesia necesitaba reconocer al Señor como la verdad, como la fidelidad absoluta. Porque la iglesia confiaba en sí misma. La iglesia sabía que tenía recursos. La iglesia sabía que tenía medios. La iglesia sabía que no tenía problemas con la gente de afuera. Estaban tranquilos. Entonces el mundo les era indiferente. Y el Señor les dice, yo soy el amén. O sea, el ya, así es. El fiel, el verdadero. El principio de la creación de Dios. La razón por la cual el Señor creó todas las cosas. Y así se identifica el Señor ante esta iglesia indiferente, como para llamarle la atención y sacudirlos y decirles, mire, vuélvanse a mí, véanme, el amén, el fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Eso es lo que dice el Señor. E inmediatamente viene la mayor reprensión que hay a las 7 iglesias, es a la iglesia de la Odisea. A la iglesia rica, a la iglesia sin problemas, a la iglesia que no tiene problemas doctrinales. Es a la iglesia con la que el Señor trata con más dureza. ¿Por qué? Porque era indiferente. Porque era una iglesia que, nadadito perro, como decimos aquí, que no le importaba que la gente estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. El mensaje del evangelio se había concentrado dentro de las iglesias, dentro de las paredes de la iglesia y nada más. Y vean lo que dice de los versículos 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean qué manera en cómo el Señor se dirige a la iglesia de la Odisea. Eres tibio, ni frío ni caliente, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Aquí me conviene estar en ciertos días, los domingos, y aquí el resto de la semana. O sea, no hay una definición. Y el Señor no quiere cristianos tibios. El Señor no quiere cristianos indecisos. El Señor quiere gente definida por Él. Gente que sea fiel a la palabra de Dios. Recuerden lo que le decía a la iglesia de Filadelfia. Le decía, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Qué contraste! La iglesia de la Odisea era rica, era poderosa materialmente. Pero no había guardado la fe. Era indiferente, era tibia. Por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el versículo 16. Te vomitaré de mi boca. No sé si todavía, pero antes, cuando uno estaba chiquillo y le caía algo mal en el estómago, le daban a tomar, ¿qué? Agua tibia con sal, ¿verdad? Era algo así, o agua caliente con sal. No sé si alguna vez le recetaron eso. Pero era eso, usted toma agua tibia, le pone bastante sal, se lo toma y le provoca inmediatamente el vómito. Aquí vemos esa descripción del Señor. Y es que, leyendo un poquito más acerca de la historia, el agua que había ahí en esa ciudad de la Odisea no era un agua potable, era un agua desagradable, entonces tenían que traerla desde muy lejos. Ellos sabían de qué les estaba hablando el Señor, esa agua era imposible de tomar. Y el Señor les dice, ni fríos ni calientes, tibios, los voy a vomitar. Eso nos tiene que llamar a pensar, nos tiene que llamar a recapacitar cómo somos nosotros en nuestra relación con Dios. Fríos, calientes o tibios. Y el Señor mismo dice ahí, ojalá fueras frío o caliente. O sea, el Señor dice, decídase. Con el Señor no puede haber paños tibios, no puede haber intermedios. Decídase. Cristiano, si dice que es cristiano, sea cristiano.
Y si no, pues no lo sea. O sea, el Señor no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie, definitivamente. Pero decídase, tome una decisión. Pero no sea tibio, porque vomito eso. O sea, si hay algo que estoy seguro que a todos nosotros nos provoca algo, es ver a alguien vomitar. Uno siente que uno también, ¿verdad? O sea, es un acto reflejo. Entre las cosas que nos pasó, el último día ya nos veníamos y Beatriz se iba a comer unas frutas y una moscota así de este tamaño. Y claro, inmediatamente hizo así y vieron el gesto de Isaac donde la vio, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque es un acto reflejo. Ese impulso es un acto reflejo que si uno lo ve en las personas, trata de, valga la redundancia, reflejarlo. Pues el Señor dice eso. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, en medias aguas ahí, te vomitaré de mi boca. Ese es el mensaje a una iglesia rica, a una iglesia sin problemas, a una iglesia sin persecución, por su indiferencia. Y dice más adelante, versículo 17, porque, aquí está la razón del por qué, y prestémosle atención, porque ellos creían que estaban bien. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, qué duro que le digan a uno eso. Que yo crea que soy tal cosa y venga el Señor y como si fuera un espejo me lo ponga al frente y me dice, ¿sabe qué? Usted cree que es esto, pero usted es esto realmente. Usted cree que es rico, que tiene riquezas, que tiene buena situación. Sin embargo, dice así, de ninguna cosa tengo necesidad. Vea qué atrevimiento. De ninguna cosa tengo necesidad. Y eso, entre líneas, lo que quiere decir, ni siquiera lo necesita usted, Señor. ¿Para qué? Si yo tengo riqueza, yo tengo comodidad, yo tengo estabilidad, yo no necesito al Señor. ¿Por qué la gente no acude a Dios ahora? Porque vive tranquila, porque no tiene necesidades, porque está estable, porque tiene las condiciones. Ahora Marvin lo decía, cuando uno tiene necesidades, cuando busca al Señor. Si no la tiene, no lo busca, porque está bien, está tranquilo. Y eso es lo que le pasaba a esa iglesia. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Confiaba en sus riquezas, confiaba en su estatus, confiaba en su situación. De ninguna cosa tengo necesidad. Y eso decía esta iglesia. No eran los paganos, era la iglesia cristiana en la Odisea la que decía eso. No necesito nada. Y vamos a leer que incluso no necesitaba a Cristo porque Jesucristo estaba fuera de la iglesia. A ese extremo llegó esa iglesia que estaba tranquila y cómoda. No tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miserable, pobre, ciego, desnudo. O sea, todo esto ataca a la situación de la ciudad de la Odisea. Ellos eran ricos. Ellos eran ricos. Ellos tenían estabilidad. Tenían oportunidades. Tenían escuela de medicina que le podía resolver el problema de visión. Tenía una industria de lana que le podría dar vestido. Y el Señor les dice, ¿sabe qué? Nada de eso tienen ustedes. Por más ricos que se sientan, absolutamente nada de eso tienen. Eso era la iglesia de la Odisea. Eso es la iglesia cristiana de hoy que se siente cómoda. La iglesia cristiana que no enseña a su gente a ser fiel, o no enseñamos a la gente a ser fieles a la palabra de Dios. Como iniciaba yo hasta ahora temprano y les decía, ¿cómo es posible que en la religión oficial no crean en la Biblia? ¿No lo creen? Y por eso se han desviado. Eso es lo que pasa.
Y eso es lo que le pasaba a la Odisea. Habían dejado al Señor Jesucristo afuera, estaban cómodos adentro. Estaban bien cómodos, tranquilos. Nadadito de perro. Y el versículo 18 empieza. Por tanto, el por tanto siempre hay que prestarle atención. A por tanto, a pero y porque, que aquí están en este texto. Por tanto, o sea, por todo esto, vea lo que le dice el Señor a la iglesia. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Una iglesia que se suponía rica necesitaba oro refinado. El oro en la palabra de Dios siempre tiene que ver con Dios. Y refinado tiene que ver con pureza. O sea, el Señor le está diciendo, vuélvanse a la pureza de Dios, a la pureza de la palabra de Dios. Le dice de la desnudez y le dice vestimentas blancas para vestirte. O sea, cambie su vestido viejo por el vestido de la nueva obra que hace Cristo en cada uno de nosotros. Deje las cosas viejas, eso lo dice Efesios capítulo 4, entre otras cosas, entre otros muchos textos, ahí lo dice. Dejar el viejo hombre y revestidos del nuevo. Y unge tus ojos con colirio. Claro, ellos sabían, tenían la escuela de medicina ahí cerquita y sabían de qué estaba hablando el Señor. Ellos decían que veían y eran ciegos. Necesitaban ese colirio espiritual para volver al camino del Señor. Esta era la iglesia de la Odisea. Un llamado al arrepentimiento. Cambien, vuélvanse a mí. Dejen de pensar que están bien. Usted cree que es rico, usted cree que no tiene necesidad de nada. Falso. Engaña a Satanás, como decía ahora Marvin. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estaban desnudos ante el Señor. Seguro como tenía la lana negra, usaban negros. Sí, y por eso hace el contraste con vestidos blancos. Y la vestidura blanca siempre en la Biblia tiene que ver con la relación con Dios, con pureza, con justicia, con pureza espiritual, exactamente. Vean lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor, lo hemos visto en todos los mensajes a estas 7 iglesias, siempre llama al arrepentimiento, siempre da oportunidades. El Señor no es alguien que hace las cosas por sorpresa. El Señor siempre le dice a la gente, arrepiéntase. Lo vemos en los profetas, lo vemos en el Antiguo Testamento en términos generales, y ni qué decir en el Nuevo. El Señor siempre llama al arrepentimiento. El Señor llama a las personas a que asuman una responsabilidad personal delante de Él. Este es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es arrepiéntase de sus malas obras y vuélvase al Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Pero la iglesia de la Odisea era indiferente a ese mensaje. Y por eso es que dice, yo te aconsejo, el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntese. Ahí en las hojitas que yo les di hay algunas citas bíblicas que hablan de esa reprensión y de ese llamado del Señor al arrepentimiento, varias. No vamos a leer ninguna por razones de tiempo nada más, pero ustedes lo pueden estudiar en su casa. Arrepiéntase. El Señor ama y el Señor castiga al que ama, igual que un papá a un hijo. Cuando un papá quiere corregir a un hijo, siempre le corrige de alguna manera. Ahora, corrige no por hacer daño, corrige porque quiere lo mejor. Y así es el Señor también con nosotros, así es el Señor con la iglesia de la Odisea. Le llama al arrepentimiento. Repito, y no era una iglesia cualquiera, era una iglesia rica. Era una iglesia sin persecución, tranquila. Era una iglesia estable, digámoslo así, económicamente firme, fuerte. Pero el Señor les dice, son tibios. El Señor les dice, son indiferentes.
Por eso yo decía que hasta las iglesias se mete Satanás, lo vemos como en esta iglesia. Ajá. Porque aquí el Señor dice, yo lo prendo y castigo, pero la gente dice, Dios es amor, eso es alcahuetear el pecado. Ajá, eso es alcahuetear. Ajá, sí. Interesante es que no importa qué tipo de iglesia fuera, a todas las reprende de alguna u otra manera. Sí, solo hay dos que no hay una represión explícita. Pero sí, todas tienen cosas que corregir. Y si Dios lo permite, tal vez día 8 hacemos ya un resumen de todas las iglesias. Pero es increíble que hasta que la iglesia más rica, más estabilizada, es la que dice, te vomitaré de mi boca. De ninguna habla así, en términos tan duros, tan crudos, ¿verdad? Y vean lo que dice en el versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa yo estoy a la puerta y llamo? Eso que nos da una idea de que el Señor estaba fuera de la iglesia. El Señor no estaba dentro de la iglesia, el Señor estaba afuera. Por eso es que Él tiene que llamar, tiene que tocar la puerta. Upe, como decimos aquí, ¿eh? Bueno, decíamos. Y está tocando la puerta y llama. Eso es lo que pasa con la iglesia de la Odisea. Eso es lo que pasa con la iglesia cristiana de hoy. Y eso es, entre paréntesis, lo que me gusta de los hermanos de Panamá y de Corea que tienen relación con nosotros. Cómo ellos quieren retomar el evangelio, la predicación del evangelio, no la comodidad de la iglesia, la indiferencia. O sea, no. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, upe, ¿quién llama? Upe, y todos sentados aquí como si nada. Y el Señor toca la puerta, el Señor te llama, el Señor te habla, el Señor me habla a mí. Upe, si alguno oye mi voz, o sea, yo puedo escuchar, pero hay una segunda acción, y abre la puerta. Yo puedo escuchar, la gente escucha. Mire, estos mensajes, yo le comentaba un día hace tiempo al pastor Bolívar, en un mensaje suyo, ¿cuántas? 200 y pico personas lo vieron, ¿verdad? 200 personas, más de 200 vieron ese mensaje. Escucharon el mensaje. ¿Cuántos abrieron la puerta? Que la gente escucha, hoy, en este momento hay gente que está escuchando. Y ahí, como el video queda en internet, ahí cualquier persona lo puede escuchar en el transcurso del tiempo, no importa cuándo. Nosotros no sabemos cuántos ni cuándo, pero el Señor sí sabe. Pero las personas escuchan el mensaje, pero hay una responsabilidad personal. Las personas debemos abrirle la puerta al mensaje. Tenemos que abrir la puerta, porque no es lo mismo escuchar, lo escuché, lo oí pasar y en mi vida no produjo nada. Nada más estuve 20, 40, 30 minutos escuchando algo y pasó como si nada. Pero el Señor dice aquí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es escuchar y es darle espacio al Señor para que entre. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto nos habla de comunión. Esto nos habla de una relación personal. En el contexto de la iglesia, la Odisea, el Señor estaba fuera de la iglesia, una iglesia indiferente, una iglesia que se sentía cómoda, pero que no tenía una relación con el Señor Jesucristo. Eso era la iglesia de la Odisea. Era una iglesia cristiana, probablemente que en el pueblo la conocían, a diferencia de la de Filadelfia, que tenía poca fuerza. Probablemente esta iglesia sí era reconocida, como cuando nosotros hablamos aquí, por ejemplo, en Cartago, ahí en la basílica, todo el mundo sabe dónde está la basílica. Además, muchas direcciones, encuentra la de acá, se puede dar en referencia a la basílica y todo el mundo va a llegar, porque es reconocida, ahí está el lugar. Y probablemente la iglesia de la Odisea era reconocida. Mira, esa es la iglesia de los cristianos. Pero la iglesia de los cristianos no tenía influencia en la sociedad.
Eran uno más, eran indiferentes, eran tibios. A diferencia de la iglesia de Filadelfia, que aunque tenía poca fuerza, no había negado, voy a leerlo literalmente, había guardado la palabra de Dios y no había negado el nombre del Señor. La iglesia de la Odisea no. Por la gracia del Señor, hace unos años, Beatriz y yo pudimos ir a Roma, y es impresionante ver las riquezas de la Iglesia Católica Romana. O sea, es que uno lo ha visto por tele y ve documentales y tal y cual, pero verlo ahí en vivo, o sea, es que es impresionante. Y nos decíamos uno al otro, ¿cuánto cuesta la Basílica de San Pedro hoy día si la quisieran construir? O sea, es que son miles de millones de dólares. O sea, yo creo que alguien no se atrevería ahora a construir una iglesia igual. Ni lo intentarían, yo creo. Y el edificio. Y lo que hay dentro del edificio puede ser más valioso que el edificio. O sea, uno no se imagina. ¿Verdad? Tenían ahí un museo donde exponían cosas de oro, pero unas cosas de unos... ¿cómo llaman eso? Donde ponen reliquias, relicarios. De este tamaño de oro puro. Y uno dice, qué riqueza. Pero tibios, fríos, que niegan la fe, que no creen en la Escritura. Ellos mismos lo dicen, hoy lo escuché con mis propios oídos. No creen. Y no es una iglesia donde uno se pueda hincar o orar o no, las personas que sean católicas. O sea, es vacía. Totalmente. O sea, es para turismo, nada más. Es como un museo. Es un museo. Usted lo ha dicho, Marvin, correctamente. Es un museo. La iglesia de la Odisea, vacía, tibia, indiferente. Y el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor toca la puerta, pero es nuestra responsabilidad personal, porque nadie decide por mí, ni yo voy a decidir por ustedes. Es un cuento eso, que el bautismo en agua de un chiquito lo incorpora a la iglesia, es mentira, porque son decisiones personales. Uno debe tomar la decisión, recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, o no lo recibo, pero nadie puede decidir por mí. Y es el Señor, dice aquí, yo toco. Le dice a la iglesia de la Odisea, ustedes están cómodos, pero yo estoy fuera de su iglesia. Si hay alguno, y la expresión hasta que es curiosa, porque dice, si alguno oye, como diciendo, hay alguien por ahí que responda. Mire, estoy seguro que había más de 10 personas ahí, y el Señor dice, hay alguno, porque pudo haber dicho, si algunos oyen, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero el Señor dice, hay alguno que oye, oye. Una limitación mínima. ¿Sí? Sí, alguno. Alguno, si hay alguno, como diciendo, hay alguien ahí que conteste, hay alguien que responda al llamado, hay alguien que quiera realmente depender del Señor Jesucristo y no de sus propias fuerzas o sus riquezas, como era esta iglesia, como es muchas de las iglesias cristianas de hoy día. Algo importante, ese versículo que me ha llamado la atención. Y cuando nosotros vamos a una iglesia, nos confiamos dentro de un edificio. Ahí está Dios. Pero este versículo es fundamental y nos enseña que si Cristo está afuera, no importa quién esté adentro. No es Dios ni es Jesucristo. Por lo tanto, es un impostor. No es Dios. Impostor. Y otro, Cristo quiere estar dentro de la persona, no dentro de un edificio. Él quiere entrar a esa persona, a ese corazón, vivir en él y poderlo guiar. Así es, amén. Cuando nosotros nos atenemos, como esta iglesia, conformidad, nos atenemos a nuestro brazo y a nuestro esfuerzo, estamos en problemas, exactamente. La mayor evidencia de que la iglesia no es el local, o el templo, o como le dicen muchos, o el edificio, ha sido el año 2020. 8 meses sin poder congregarnos presencialmente. Pero la iglesia continuó. El pueblo de Dios continuó. Entonces, la iglesia de la Odisea no entendía esto. La iglesia de la Odisea tenía recursos, tenía bienes, tenía estabilidad, pero el Señor estaba afuera.
una iglesia indiferente. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquella persona que toma el mensaje del Evangelio, lo hace propio, lo hace suyo y se mantiene fiel. Hay una promesa, igual que en el mensaje a cada una de las iglesias anteriores, hay una promesa, hay una bendición, porque el Señor es un Señor Dios galardonador. Él nos ofrece promesas, en este caso están relacionados con autoridad, por eso está hablando de trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es curioso. Voy a leer el versículo, capítulo 4, versículos 1 y 2, porque el capítulo 3 termina con el mensaje de la iglesia de la Odisea. Vea lo que dice, vea cómo empieza. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Por qué quiero leer estos dos versículos? Porque el mensaje del Señor a la iglesia de Él, a su iglesia, a su esposa, termina en Apocalipsis 3:22. Después de esto inicia la visión a Juan de los últimos tiempos. Por eso es que dice aquí, miré aquí una puerta abierta, ¿a dónde? En el cielo. Y aquí no está hablando de cosas de la tierra. Ahí Juan es llevado en el Espíritu al cielo y el Señor le muestra lo que va a suceder después de la iglesia de la Odisea. Y a mí me impresiona cómo el Señor define en su palabra estos últimos 7 mensajes para preparar lo que viene después, para que nosotros como iglesia tengamos presente siempre quién es el Señor de la historia, quién es el Señor Jesucristo, y que andemos conforme a su palabra. Para terminar, conclusión. En la iglesia en la Odisea no había problemas de doctrina, no había infiltrados con otras ideas como lo hubo en otras iglesias, no había necesidades económicas, ellos creían que eran ricos, no había falta de amor, no se menciona, ¿verdad? No había persecución como en otras iglesias que se mencionan. O sea, el problema era la indiferencia y la autosuficiencia. Habían dejado al Señor Jesucristo por fuera. Y fue a pesar de esto, a pesar de estar en condiciones tan favorables desde el punto de vista material y humano, fue la iglesia que recibió la mayor y dura reprensión y la última en la secuencia de mensajes. ¿Es así la iglesia de hoy? ¿Somos nosotros así? ¿Indiferentes? ¿Somos nosotros que creemos que estamos bien, estamos cómodos? Que me salve yo, que se hunda el resto del mundo? Una actitud así de indiferencia. Es la iglesia cristiana actual, la de hoy, que es indiferente a la palabra del Señor, que no nos enseña, me meto yo ahí, que no nos enseña a ser fieles a la palabra de Dios, como la iglesia de Filadelfia, que aunque tenga poca fuerza, que guardemos su palabra y que nos mantengamos fieles al nombre del Señor. Tenemos que reflexionar cómo es nuestra vida, que tenemos que reflexionar si realmente hay una convicción dentro de nosotros respecto a la palabra de Dios.
si estamos convencidos de que lo que está escrito aquí es la palabra de Dios. O si como oí esta mañana esta herejía de que la tal ballena de Jonás era un recurso literario y que era falso. Eso fue lo que escuché esta mañana, que Bolívar no me escuchó contar ese cuento. Dos errores: no habla de ballena, habla de un gran pez. Y segundo, la Biblia se entiende literal, tal cual está escrita. Y ellos dicen que son la religión verdadera. Qué tristeza. Y qué tristeza ver que la gente sigue a falsos dioses, falsos ídolos, simplemente por la dureza del corazón, por no responder, por no abrir la puerta al mensaje del Evangelio. Hermanos, que el Señor añada bendición a su palabra, que nos llame a la reflexión, a examinarnos, y que nos mantenga por su gracia fieles a su palabra. Que dependamos siempre de Él y no de nosotros mismos. Que seamos humildes para reconocer que la voluntad de Dios está por encima de nuestras preferencias, nuestras opiniones, de cualquier cosa que a nosotros nos pueda interesar, y que realmente sea su palabra y solamente su palabra la que guíe a la iglesia cristiana alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga.